El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndole: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. ¿Cuántos se enteraban de ello? Se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decía porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente llena plenamente de tu luz, de tu sabiduría. tu sabiduría. Así sea. Así sea. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta a un gran hombre, San Juan Bautista. La Iglesia recuerda que ese hombre fue aquel que Dios envió para preparar el camino del Señor. Y San Lucas capítulo 1, versículo 6, nos viene a decir cómo fue que comenzó todo eso, para que ustedes y yo descubramos cómo es que Dios obra en el mundo, en los seres humanos, desde el principio. San Lucas 1:6. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios. Ambos, el papá y la mamá, Zacarías e Isabel. Los dos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios. Observen entonces cómo es que Dios prepara el camino para que llegue el Mesías. No comienza simplemente con Juan, desde antes. Comienza con el papá y la mamá. Y la Biblia pone muy claro que los dos eran muy cumplidores a los ojos de Dios. Ah, ya, con razón, Dios los bendijo con un hijo tan excelente, un hijo que Dios escoge para llevar el mensaje, preparando el camino del Señor. ¿Qué tal si en pleno siglo XXI papá y mamá agarraran ese ejemplo? ¿Qué tal palo, tal astilla? De estos dos personajes que cumplían la palabra de Dios, sale un gran hombre.
Oye, y a ellos no les importaba nada que no podían tener hijos. Eso no era problema. Eso no los apartaba de Dios. Humanamente podría ser un problema, sí, para los hombres, pero no para Dios. Y ellos se mantenían fieles a pesar de esa desdicha de no poder tener hijos. Mantenían su fe, su confianza, tratando de vivir conforme al querer de Dios. Y Dios, cuando ve que ellos no se echan para atrás porque no pueden tener hijos, sino que siguen, no se desaniman, entonces Dios les premia, les da un hijo. Y ahí es donde usted y yo podemos valorar que sí, realmente es importante cumplir los mandatos de Dios, porque a su debido tiempo Dios premia a la persona, no cuando la persona quiere. A lo mejor ellos querían un hijo desde antes, sino cuando Dios quiere y quiso hacerlo ya con el tiempo, cuando las esperanzas humanas se habían acabado. Entonces Dios dice, aquí estoy yo puedo hacer esto y mucho más, y le regala un hijo. En el versículo 13 dice: Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Atención, atención. Este pedacito a mí me llama la atención. Prendemos la lupa para ponerle lucecita y hacerle zoom. Otra vez, no temas. Ese es Zacarías. Puede ser usted, puede ser yo. No temas, Zacarías. ¿Por qué? Tu oración ha sido escuchada. Caramba, ¿cuánto tiempo tendría el pobre Zacarías de estar pidiéndole a Dios? Y podría decir, ya se perdió el tiempo, humanamente hablando. Pero Dios sale al paso por medio de un ángel y le dice, nunca se pierde el tiempo cuando se ora. Ahí es donde dice el tiempo de Dios es perfecto. Dios da a cada uno de nosotros lo que nosotros le pedimos, lo que nosotros necesitamos, lo da cuando Él quiere. Y ahí está el detalle, diría Cantinflas, porque nosotros no queremos hacer eso, sino nosotros queremos obligar a Dios a que Dios me dé lo que yo le pida cuando yo quiera y cuando yo le pida. O si no, es un Dios malo que no me oye. Qué triste. La Biblia dice, así no es. Debemos confiar en Dios, pero dejar a Dios ser Dios. Yo no soy Dios para Él, Él es Dios para mí. Como yo no soy Dios para Él, yo no le doy órdenes a Él, yo le pido. Y Él me da cuando Él quiera, porque Él es Dios. Las órdenes las da Él. Yo simplemente pido y Él me regala lo que pido cuando Él quiera. Pero dice la Biblia, no temas, Zacarías. No temas. Porque el problema es que cuando nosotros pedimos y no se nos concede de una vez, nos da miedo, nos da temor, nos da angustia, desesperación y queremos apartarnos de Dios. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Repítelo y sigue. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Escuche, lo imposible, Isabel tenga un hijo, imposible, estéril. Lo imposible le toca a Dios. Lo posible nos toca a nosotros. ¿Qué es lo posible? Orar. ¿Qué es lo imposible? Que Isabel tenga un hijo. Zacarías hizo lo posible, oró. Y Dios hizo lo imposible, le dio un hijo. Tan sencillo como es. Usted y yo tenemos que hacer lo posible. De allí que todo lo que queramos lo encontramos en la oración. Y des en cuenta cómo fue la oración. Ustedes estuvieron escuchando el Evangelio, porque en el tiempo no lo podemos repetir, pero escucharon cómo Zacarías entró al lugar santísimo allá. Y la gente estaba esperando. Él estaba a solas con Dios.
¿Se dan cuenta cómo ha de ser la oración de nosotros? A solas con Dios. Y miren, hermanos queridos, este de estar a solas con Dios significa que cuando vamos a orar, usted y yo debemos primero tomar conciencia delante de quién estamos. No se trata de pedir muchas cosas, pues ya Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Se trata simplemente de yo convencerme a mí mismo que Dios existe, me mira, está aquí. Es el Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron en sus manos, náguara, delante de Él estoy. ¡Qué caché! Y ahí me extasío, ya listo. Ahí siento la presencia de Dios y ahí dejo que me invada la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, para poder lograr como Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Mi relación, mi cercanía con Dios es tal que me uno con Él, me confundo con Él, al punto que ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ahí debe llegar nuestra oración. Normalmente la oración de nosotros es una oración de petición. Señor, te pido por Petronilo, por Pánfilo, te pido, Señor, aquello, y ya. Y no dejamos que mi espíritu se una al Espíritu de Dios en un matrimonio espiritual. Y no dejamos que mi espíritu tenga el placer espiritual que se llama en los santos el éxtasis. Necesitamos un éxtasis. Y un éxtasis significa una experiencia espiritual gozosa en la presencia divina con el Señor de tú a tú, como el campesino que decía, Él me mira y yo me dejo invadir por su mirada. Punto. Y ahí me gozo. Y ahí viene el placer espiritual y ahí me extasío y ahí me quedo el tiempo que sea poniendo la mente en blanco. No buscando tener una idea de Dios, porque Dios no es una idea. No buscando tener una imagen de Dios, porque Dios no es una imagen. Simplemente, como decía San Agustín, cuando me voy a orar, la mejor idea que puedo tener de Dios es que no cabe en mi cabeza y por tanto no busco alcanzarlo con mi mente. Solo saber que Él existe y punto. Por eso cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿y cuál es su nombre? Dios no le dijo, me llamo, no. Dijo, yo soy el que soy, que en castellano significa, tu mente no me puede abarcar. Así que quédate tranquilo. Y por eso usted y yo, cuando vamos a orar, simplemente nos quedamos postrados. Y eso significa, ante Él, toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. No significa la rodilla de los pies, de las piernas. Significa, ante Él, toda rodilla se dobla. Significa que para poder entrar en sintonía con Dios y poder extasiarme en Él, yo debo doblegarme a mí mismo, mi razón, mi mente, y quedarme extasiado delante de Él, mirando su grandeza y su poder, y diciendo, Náguara. Y ahí me quedo simplemente extasiándome en el Señor. Esa debe ser la oración. Y esa es la oración que dice la Biblia, que Zacarías entró allí en el lugar santísimo, donde entraba el sacerdote, y se quedó allí, en ese lugar, y el pueblo esperaba. ¿Y qué significa que el pueblo esperaba? Que nadie puede darse cuenta de lo que tú hablas con Dios, o tu relación personal con Dios. Por eso dice que el pueblo estaba afuera esperando. Y el pueblo sí lo acompañaba también con su oración, pero la relación con Dios es una relación muy personal. Sigue hablando el Evangelio. Será para ti un gozo muy grande, y mucho más se alegrarán con su nacimiento, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. Ese producto, llamémoslo así, de un hombre y una mujer que cumplían los mandatos de Dios y de un hombre orante, entonces saldrá un niño que va a servir en la vida espiritual para muchos. Va a guiar a muchos por los caminos del reino, papá y mamá.
¿Estás seguro que tus hijos también van a guiar a muchos por los caminos del reino, puesto que tú y tu pareja tratan de cumplir los mandatos de Dios, son hombres de oración? Ahí se asegura de que su hijo va no solamente a tener una vida espiritual, sino que su hijo va a ser instrumento también de guiar a otros por los caminos del reino. Sigue. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. ¿Por qué desde el seno de su madre estará lleno del Espíritu Santo? Estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, porque su madre influye en la vida espiritual del hijo. Porque así como los padres dan en herencia cosas materiales, también los padres dan en herencia. Por eso dice, desde el vientre de su madre. O sea que su madre juega un papel importante en la espiritualidad de su hijo desde que está en el vientre de su madre. De allí la importancia que le da la Iglesia a la persona desde el vientre de la madre, desde que ha sido engendrado. De allí que la Iglesia le dice al mundo: no se debe asesinar a un niño en el vientre de una madre, porque desde allí ya Dios tiene planes para con ese niño, y no solamente para con ese niño, sino para la humanidad a través de ese niño. Sabemos entonces quién era Juan el Bautista, un hombre que desde su nacimiento ya le habían dado en herencia el Espíritu Santo, ya le habían dado en herencia la vida espiritual, la vida de oración, la vida del cumplir el querer de Dios, y eso es precisamente lo que Juan hace. Pero sepan algo, cuando San Juan ya crece y comienza a predicar, según dice San Marcos capítulo 1, versículo 1 en adelante, tan lleno del Espíritu Santo estaba, la herencia ha sido tan grande que le dieron a él, que él comienza a evangelizar de una manera muy distinta a nosotros. Él comienza desde el principio. Él comienza cuando todo está perdido. Él comienza cuando nadie ha hecho nada. Él comienza desde cero. ¿Cómo lo dice el Evangelio de San Marcos? Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Así comienza el Evangelio de Jesucristo. Y dice la Biblia que comienza en el desierto, o sea, desde cero. Comienza desde el principio, donde nadie quiere comenzar, en el desierto. ¿Quién de ustedes se atrevería a ir a predicar en el desierto? Nadie. ¿Por qué? Porque en el desierto, primero, no hay quien escuche. Segundo, todo es sequedad, es perdido, no hay posibilidades de vida. En el desierto lo más seguro es que muera todo. Sin embargo, este hombre heredó de sus padres la vida espiritual que lo llevó a preparar el camino del Señor donde nadie se atreve a hacerlo, en el desierto, en las dificultades más grandes, donde no hay esperanza, donde otros no siembran, donde otros se desaniman. Él sembró el Evangelio en el desierto, y así comienza el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo para que en pleno siglo XXI, en medio de este desierto del mundo, donde el ateísmo y el relativismo van inundando al mundo, que ya no hay espacio para la vida, sino vive la cultura de la muerte no más. Se necesitan cristianos como Juan Bautista, que hayan heredado de sus padres la vida espiritual y llenos del Espíritu, comiencen a predicar donde otros no. Comiencen a sembrar donde otros no.
sin temor, sin miedo, sin mirar si va a dar resultado o no va a dar resultado. Él comenzó a predicar en el desierto y punto. ¿Por qué no lo haces? Que lo haga el Padre Toro, que lo haga el Padre Marcos, que lo haga el Padre José Gregorio. No, todos tenemos la misión de predicar en el desierto para preparar el camino del Señor. El Señor quiere que nosotros preparemos el camino. Claro, nosotros como sacerdotes en un desierto distinto al de ustedes. Pero ustedes como laicos en el desierto de su hogar, díganme si no es un gran desierto predicarle a su mujer. Te podrá escuchar la mayoría de gente, pero su mujer, su esposo, sus hijos, ese sí es un gran desierto. Pero el hombre de fe siembra la semilla y no espera ver cuándo nace. Simplemente la sembró y punto. Cumplió con su deber, predicar en el desierto. Y cuando predicaba en el desierto, decía: preparen el camino del Señor, enderecen sus pisadas. La predicación en el desierto conlleva preparar el camino del Señor. Invitar a la gente a que sepan que Jesús es Dios. Y preparar el camino del Señor significa cada uno tiene su propia opinión de la vida aquí y de la vida del más allá. Cada uno tiene su propia opinión sobre Dios. Cada uno tiene su propia opinión sobre el ser humano. Cada uno tiene su propia opinión de cómo vivir en este mundo. Cada uno. Pero ojo, el cristiano no es como cualquier ser humano. Es un enviado de Dios como San Juan Bautista a preparar el camino del Señor, o sea, a decirle a la gente: en este mundo no se ha de vivir a mi manera. No se ha de vivir pensando en el más allá como yo quiera, tratando a los demás como a mí me parece, actuando según yo. No, debo darle paso al Señor. Preparar el camino del Señor significa: hay alguien que es Dios y que viene a decirme cómo debo actuar, cómo debo pensar, qué opinión o qué concepto o qué doctrina debo tener del más allá, cómo debo relacionarme con mis hermanos, a quién debo perdonar, cómo debo amar, cómo debo creer, qué debo creer. Y yo como sacerdote tengo que preparar el camino del Señor. Y ustedes como laicos tienen que preparar el camino del Señor en primer lugar en nosotros mismos y decir: no es lo que yo piense y lo que yo quiera, es lo que Dios mande y punto. Eso se llama preparar el camino del Señor. Yo voy a oír la palabra de Dios porque Él es el Señor y yo preparo ese terreno donde el Señor, su palabra, va a sembrar a través de mí. Preparar el camino del Señor es como darle un cuaderno limpiecito a un niño para que comience a escribir. Yo preparo para que alguien escriba. En este caso no sería un niño, sería Dios. Yo preparo el cuaderno de mi vida para que sea Dios quien escriba. Yo preparo mi mente, preparo mi corazón para la escucha de la palabra, preparo mi corazón para la práctica de la palabra, para poder yo ir mirando si estoy viviendo conforme a la palabra o no conforme a la palabra. Eso significa preparen el camino del Señor. ¿Y qué significa enderecen sus pisadas? Pues cuando yo veo que el Señor me dice esto y yo estoy haciendo otra cosa, enderezo mis pisadas, voy pisando mal, voy caminando mal. Pero es lo que a mí me parece, exactamente, por eso estoy equivocado, porque soy humano. Y no debo hacer lo que a mí me parece, sino lo que el Señor manda. Si el Señor dice, perdona al que te ofende, y yo pienso, pero es que me hizo una maldad muy grande y no debo perdonarlo. ¿Pero qué dice el Señor? Dice, perdona al que te ofende,
pues yo dejo mi forma de pensar y hago lo que el Señor dice, se llama enderecen sus pisadas. Si estoy viviendo, por ejemplo, en adulterio y el Señor dice, no cometerás adulterio, pero es que yo opino que la persona con que estoy viviendo es la persona la más importante, la mejor persona del mundo, es lo que yo opino. Pero ¿qué opina Dios? Enderece sus pisadas. Dios opina que es de otra manera, no cometerás adulterio. Si yo vivo arrejuntado, no me he casado por la iglesia, y el Señor dice lo que Dios ha unido, pues Dios todavía no me ha unido en santo matrimonio. ¿Por qué vivo como los animales? Yo tengo que buscar agradar a Dios en el santo matrimonio. Pero es que la mayoría de gente no vive como Dios manda. La mayoría de gente vive en concubinato. ¿A mí qué me importa? Yo escucho lo que dice la Biblia. Preparen el camino del Señor. Enderecen, enderecen, enderecen sus pisadas. Estamos peregrinos aquí. Y estamos en un lugar donde recordamos la pregunta que Jesús le hizo a Pedro. ¿Cómo era la pregunta? No, la de aquí, no le dijeron que había una pregunta. ¿A dónde? Quo vadis? ¿A dónde vas? Y estamos aquí ante esa pregunta que el Señor nos dice. Bueno, estamos peregrinando aquí en Roma, bendito sea Dios. Pero, y la pregunta que Dios nos hace es la misma que le hizo a Pedro. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu meta? ¿Tiene claro a dónde vas? No, yo voy a visitar ¿cómo es la Basílica de San Pedro? Ya, no me refiero aquí en la tierra. Me refiero a dónde vas. ¿Tiene encaminado hacia el cielo? Pues entonces enderece su pisada, porque de esa manera, siendo chismoso, diciendo malas palabras, difamando, calumniando, emborrachándose, yendo a los brujos, así no va a llegar a donde quieres ir. Enderece su pisada. Si todavía robas, enderece sus pisadas. Si todavía te deja llevar por la lujuria, por la pereza, por la envidia, enderece su pisada. Si todavía te deja llevar por la soberbia, por el rencor, por el resentimiento, por el odio, si tienes alguna persona que tú no le hablas, ¿a qué viniste? ¿Para dónde vas? La pregunta de Dios en esta peregrinación, ¿para dónde vas? Señor, yo voy para el cielo. ¿Y cree que vas a entrar al cielo odiando a otra persona? Va mal, enderece sus pisadas. Claro está que estas palabras en medio del mundo es como San Juan Bautista predicar en el desierto. Parece que se pierden, parecen que no tienen valor, parece que nadie las quiere agarrar. Mas, sin embargo, la Biblia dice que no todo es perdido. Siga. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión. Predicaba bautismo y ¿qué? Y conversión. Conversión significa cambio de vida, de mal para bien. Conversión significa hacer lo que Dios manda y punto. Cuésteme lo que me cueste. Siga. Para el perdón de los pecados. Y es ahí cuando Dios, a un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y es ahí cuando la iglesia dice Dios es misericordioso, acoge a todos los pecadores que descubren su pecado y que se arrepienten. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados. Toda la provincia de Jerusalén, todo lo de Judea, todos los cercanos, iban al desierto donde estaba Juan. Iban a escuchar y iban a confesar sus pecados, a escuchar la palabra de Dios en el desierto, que parecía imposible. Vean cómo la Biblia dice que cuando hay un hombre o una mujer que lleno del Espíritu es capaz de predicar la palabra de Dios, aunque no lo escuchen, aunque no lo tomen en cuenta, aunque parezca perdido, aunque no haya esperanza, aunque sea un mundo ateo,
un mundo sin Dios, un mundo con la cultura de la muerte. Sin embargo, cuando se predica la palabra de Dios, siempre habrá gente que vendrá de diversos lugares a escuchar la palabra y con una conversión sincera. ¿Cuál es la conversión sincera? Cuando somos capaces de confesar nuestros pecados. Porque la conversión sincera no es como los protestantes, yo me convierto pero no me confieso. No, la Biblia dice que Juan salió a predicar y la gente iba y tenía una conversión. Pero la conversión lleva consigo que venían de Jerusalén, de Judea. ¿A qué? Y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados. El confesar los pecados no es invento de la iglesia, es palabra de Dios. Y aquí está escrito. Iban a confesar los pecados, dice Marcos 1, capítulo 1, versículo 4 al 5. Iban a confesar los pecados. Porque cuando yo estoy sinceramente arrepentido y convertido, no tengo miedo en confesar mis pecados. Cuando yo tengo miedo y me dejo llevar por el miedo y no confieso los pecados como lo hacen los protestantes, entonces no hay sincera conversión. La sincera conversión me lleva a confesar mis pecados. Para la muestra un botón, estoy arrepentido, voy a pasar la vergüenza de confesar los pecados ante otro hombre. Aquellos que dicen que la Biblia en ninguna parte afirma que hay que confesar los pecados con un hombre. Aquí hay un hombre llamado Juan y aquí hay la gente que se convertía y iban a confesar sus pecados con un hombre llamado Juan Bautista. No era Dios, no era directamente. Juan no le decía, pues no vengan a confesarse conmigo, vayan directamente y confiésense con Dios. No, se confesaban con Juan. De ahí entonces que la iglesia te dice y me dice, estamos en la peregrinación de la esperanza, pero para recibir la indulgencia plenaria en este tiempo de gracia, jubileo, es necesario una sincera conversión y una sincera confesión. Aprovechemos este tiempo de gracia, este jubileo de la esperanza. Cada 25 años la iglesia celebra este jubileo y estamos en un jubileo doble, no lo olviden. Es el jubileo de la esperanza y es el jubileo por los 25 años de vida sacerdotal del Padre Luis Toro. Júbilo también, eso se llama jubileo. Y lo estamos celebrando ese jubileo nada más ni nada menos que en Roma, pasando por la Puerta Santa, en los lugares importantes de la vida cristiana. Es motivo de alegría yo estar con ustedes en mis 25 años, boda sacerdotal, boda de plata sacerdotal, y estar pasando por la Puerta Santa, por la indulgencia plenaria, por el jubileo de la esperanza de que vamos al cielo todos un día, si logramos hacer lo que dice la palabra de Dios hoy, preparar el camino del Señor en nuestro corazón, tener un arrepentimiento, confesar nuestros pecados y nosotros ser portadores del mensaje de Dios. Queridos hermanos, termino diciéndoles que un día San Juan Bautista, siendo el más grande de los profetas, el más grande de los hombres nacidos de mujer, un día llegó y mandó a 2 de sus discípulos a decirle al Señor Jesús, cuando Juan estaba en la cárcel, creo que era, y le mandó a decir al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús no le dijo, sí, soy yo. Le dijo, vaya, díganle a Juan, los ciegos miran, los cojos andan y se anuncia el Evangelio de Cristo, del Señor. Entonces Juan comprendió que sí era el Señor. En castellano significa que ustedes y yo somos elegidos como Juan, que ustedes y yo tenemos que llevar el mensaje como Juan y preparar el camino del Señor como Juan. Pero hay un pero, llegará un momento en que el desánimo, en que la duda, en que el temor, en que la desconfianza toque a la puerta. ¿Eres tú? O sea, ¿lo estoy haciendo bien? O sea, ¿no me equivoqué? O sea, y el Señor dice, bueno, aquí están las pruebas. Las Escrituras dicen que cuando viniera el Mesías, los ciegos verían, los cojos andarían. Dice, oh, lo que está escrito se está cumpliendo. Vamos por buen camino.
O sea que cuando llegue la duda y la confusión en tu mente y en tu corazón, ahí tienes la palabra de Dios y ahí tienes quien te predique la palabra de Dios para que puedas enderezar el camino del Señor y para que puedas retomar la fe y seguir adelante. Felicitaciones a los que se llaman Juan o a los que se llaman Juana hoy en su día. Que el Señor pues nos ayude a seguir el testimonio que nos dio San Juan de ser preparadores del Señor en medio del mundo. Amén. Amén.